apruebo o rechazo este 4 de septiembre. Aún estamos a poco tiempo de lo que va a ser y tenemos que ir entendiendo algunas cosas de este borrador. Y un tema importante del que todos somos parte, seremos o fuimos, es la educación. Así es, a todos nos afecta, sea el contacto que tengamos con el tema. Por eso tenemos ya con nosotros a un abogado, Felipe Rojas, quien nos va a comentar específicamente los cambios que vienen en esta nueva Constitución con respecto a la educación. Felipe, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Tema importantísimo, la educación. ¿Le llama la atención conversar de esto constantemente, abogado? Es importante hablar de educación y que se esté discutiendo en la Constitución porque es de aquellos derechos que se denominan derechos bisagra. ¿Qué significa eso? Es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Cuando una persona tiene acceso a una educación de calidad, esta persona puede ejercer otros derechos porque está informada del ejercicio de aquellos. Claro. Mira, bueno, básicamente nosotros entendemos el modelo tal cual como lo hemos vivido durante los últimos años, toda la vida para muchos. Sin embargo, entender un cambio que esperamos que sea positivo cuesta. ¿Cuáles son las principales diferencias, abogado, que se ven respecto a la Constitución por la cual nos regimos versus la que está escribiendo? Hay un paralelo, un cambio de paradigma bien importante. Por una parte, la Constitución del año 80, nos vamos a referir a ella para todos los efectos de esa forma, establece una lógica en que el derecho a la educación no tiene una jerarquía, sino que armoniza con otros derechos. Por ejemplo, con la libertad de enseñanza, que la libertad de enseñanza es la libertad de poder abrir y mantener establecimientos educacionales, iniciativa privada, financiada por el Estado, y donde los privados no tienen interés de intervenir, aparece el Estado y interviene con colegios públicos, por ejemplo, con la lógica estatal. La situación es la siguiente. La Constitución de 1980 eliminó la preponderancia que existía en la Constitución anterior, del año 25, al colegio y a la educación estatal. Por tanto, podríamos decir, ¿se abandonó la educación estatal en la Constitución de 1980? La verdad es que sí. La verdad que sí. El motor del modelo de educación que impera la Constitución de 1980 es la iniciativa privada, la libertad de enseñanza, al punto de que muchos derechos se pueden, cuando son vulnerados, por ejemplo, uno puede recurrir de recursos de protección. ¿Le suena? Claro. Bueno, respecto al derecho a la educación, esto no puede ocurrir. En Chile yo no puedo ir de recurso de protección si mi derecho a la educación está vulnerado. Pero si mi derecho a abrir y mantener establecimientos educacionales se vulnera, yo sí puedo recurrir de protección. Y esa es una lógica. En cambio, el borrador de la nueva Constitución establece que sí hay una preponderancia. No todos los derechos tienen la misma jerarquía. El derecho a la educación es más importante. Y por tanto tiene que ser protegido y garantizado por un Estado garante y un Estado grande que, como vamos a conversar más posteriormente, se hace cargo con una gran intromisión en el derecho a la educación y en el ejercicio de esto y en la garantía. Perfecto, abogado. Veamos los artículos, lo que ya están en el borrador de la Constitución, los tenemos acá. También los vamos a ver en la pantalla a continuación. Partimos con el artículo 16. ¿Le parece partir por ese? Sin duda. Sí, perfecto. Okay. Dice, todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Exactamente. En este caso, como les digo, el borrador de la nueva Constitución establece o constituye un avance importante. En la Constitución de 1980 ya está garantizado, ya aparece, dice, el derecho a la educación está asegurado a todas las personas. Sin embargo, la lógica desde la cual este derecho está consagrado es distinta, porque se le otorga una jerarquía muy por sobre la libertad de abrir y mantener establecimientos educacionales y, por cierto, también por sobre la libertad de elegir el establecimiento educacional, como lo vamos a hablar posteriormente. Sí. Exacto. Voy a hacerme cargo más allá de este artículo de quizás una duda que pueden tener la gente en su casa y que todos quizás podemos compartir. ¿Van a desaparecer los colegios privados con esto? La verdad es, esperamos que el trabajo de la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional pueda resolver muchas dudas y pueda aclarar la incertidumbre que existe al respecto. Claro. Porque bajo la lógica del Sistema Nacional de Educación, ¿no es cierto?, y el sistema público de enseñanza, lo cierto es que hay grandes dudas respecto a qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados. ¿Por qué es importante responder esto? Porque en términos de cifras, equivale al 66% de la matrícula del país. Es alto. Y en el caso de los niños con algún tipo de discapacidad,
los colegios particulares subvencionados equivalen al 92% de la matrícula. Por tanto, respecto a aquellos padres que tengan hijos con algún tipo de discapacidad, del tipo que fuere, la verdad es que este es un tema muy importante. Claro. Y requieren sensible, muy sensible, porque sí. quieren saber qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con el financiamiento. Sí. Claro. Hay niños y hay familias que tienen acceso a la educación particular subvencionada precisamente por el aporte estatal a esta educación. 7 de cada 10 padres quieren que sus hijos estén en colegios particulares subvencionados. Porque de una u otra forma, estos colegios han entregado las herramientas para que estos niños, en este modelo que propone la actual Constitución, puedan desarrollarse. Claro. Ok. Lo entendemos. Entonces hay que estar todavía atentos, ¿cierto?, a la armonización que se va a realizar ya en las próximas jornadas. Así Recuerde es. que queda la nada misma. Estamos ya a menos de 100 días del apruebo o el rechazo. Sigamos revisando, Carito. Vámonos al artículo 17 que dice: la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Parecido a lo que estamos también, ¿no? Hay un elemento importante y es que cuando señala que es obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, ¿ya? Es importante y esperamos también nuevamente que la Comisión de Armonización pueda pronunciarse respecto a qué va a pasar con la educación preescolar. Sí. La palabra preescolar no aparece en el borrador de la nueva Constitución. Ni la cuna tampoco. La palabra kinder tampoco. Y la palabra prekinder tampoco. Claro. Entonces, en los anteriores gobiernos, particularmente en el segundo gobierno del expresidente Bachelet, lo cierto es que la educación preescolar fue consagrada como derecho y es gratuita para todos los niños. Y obligatoria desde prekinder. En este caso es obligatoria desde kinder. Perfecto, o sea, lo que tenemos actualmente es desde prekinder. Exactamente. O sea, cambiaríamos en eso también, que es un factor muy importante. Lo importante es que la Comisión de Armonización puede resolver esto. Sí. Puede resolverlo porque hoy día esta situación nos está entregando más bien una incertidumbre. Sí. Que los padres queremos saber qué va a pasar con los niños. Claro. Bueno, estamos revisando el artículo 17, que también falta que detallen ahí por parte de la Comisión de Armonización de qué se trata esto, de nivel básico, porque no queda claro que desde primero básico. ¿Ah? ¿Qué pasa con kinder y prekinder? Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Educación lo comprende. Claro. Sin embargo, señala que es obligatorio desde el nivel básico. Claro. Entonces, esta dicotomía, esta pequeña duda hay que resolverla, sin duda. Totalmente. Es un tremendo tema porque es una duda, porque si no lo vemos ni obligatorio ni que se facilite por el Estado, un prekinder y un kinder, se supone que ya en primero los niños llegan leyendo a primero. Claro, lo aprenden en kinder, o sea, ya en este minuto está casi normado que es como ya los últimos detalles. Entonces, claro, ahí también habría un tema de retroceso con el sistema educativo, como lo estamos viendo en este minuto. Además, esto se tiene que hacer cargo de la muy deficiente lectoescritura que tienen hoy día los niños que están en primero o segundo básico. Claro. 6 de cada 10 niños en segundo básico hoy día no lee. Y no lee porque tuvieron clases remotas. Exacto. Durante 2 años. Mira, otro punto importante de este mismo artículo, abogado, dice que este sistema promoverá a la diversidad de saberes, ya sea artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos, que conviven en el país. Exactamente, se trata de entender a la educación, y esto es un paso importante, un salto de calidad en materia de qué es lo que concebimos como educación, en materia de entenderlo como un conocimiento integral. Claro. Vamos a seguir aprendiendo matemáticas, vamos a seguir aprendiendo historia, pero también tenemos que aprender sobre artes, sobre ecología. O sea, la Constitución se declara expresamente como una Constitución con un sello ecológico. Claro. Y nos declara en estado de emergencia ecológica. Sí. Lo que implica que las nuevas generaciones tienen que tener información acerca de qué va a pasar, conocimientos culturales, conocimientos filosóficos también. Muy contingente a lo que está ocurriendo hoy en día con el cambio climático, el medio ambiente y todo eso. Así que, bueno, por ese lado podemos decir que está bien. Aquí hay un punto, hay un párrafo que la verdad que me gustaría que me lo explicaras un poquito. Empezando de acá, se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Aquí viene lo que me parece detalle. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Claro. O sea, estamos homogeneizando una situación que antes no era. En términos de regular. La lógica de promover el borrador de la nueva Constitución, en su calidad de garante de derechos, supone un Estado muy grande y un Estado que interviene con gran impacto en la vida de las personas. Y en materia educacional, esto puede generar el siguiente inconveniente. Estamos con una concepción estatal
de un Estado grande que garantiza y que tiene grandes influencias. Sin embargo, es un Estado que lleva más de 40 años con un rol subsidiario. Entonces, Sí. la verdad, lo leemos y suena muy bien, pero en la bajada, el día después de, nos tenemos que recordar que las constituciones en nuestro país suelen durar aproximadamente 50 años. Claro. O un poco menos, o aproximadamente. Entonces, cuando cambia de una forma tan drástica el modelo, lo cierto es que frente a un Estado grande que ha sido subsidiario, que solo interviene cuando el privado no quiere, durante más de 40 años, la verdad es que es importante. ¿Qué va a pasar con los operarios, con los funcionarios estatales? ¿Cuánto va a crecer el Estado? Claro. Y la pregunta del millón, ¿quién va a pagar todo esto? Que eso es lo más importante. ¿Quién va a pagar? ¿Y por qué hice hincapié en esto? Porque aquí cuando a mí me dicen, va a tener la potestad en el fondo de establecer los requisitos para Sí. reconocer o no un establecimiento, es bajo qué parámetros. Claro. También ahí viene la comisión nuevamente a detallar Claro. cuál Sin es duda. el parámetro. Claro. Cuando hace la pregunta, abogado, de quién paga esto, ¿por qué lado nos podemos ir? ¿Qué respuesta podemos sacar hacia simple vista? ¿O seremos nosotros mismos a través de Impuestos, mayores por impuestos? ejemplo. Lo cierto es que el borrador de la nueva Constitución establece un catálogo moderno de derechos Sí. y sitúa a nuestro país en la vanguardia en materia de derechos. Sin embargo, lo cierto es que nos pone a la par de otros estados que resolvieron problemas de financiamiento hace muchos años. Ok. Entonces, nos ponemos a la vanguardia en la letra, pero en el ejercicio y en el pago de impuestos, en la recaudación Claro. de todas las instituciones que se encargan de aquello, la verdad que queda por ver qué va a pasar con eso. Especialmente porque lo cierto es que hay ciertos gremios, más bien no tan amigos del aporte al Estado, ¿no es cierto? Porque desconfían del Estado Sí. y de su eficiencia. Sin embargo, la verdad es que si queremos que sea efectivo el modelo de sociedad que propone el borrador de la nueva Constitución, sin embargo, aquí van a haber mayores gastos para todos. Claro. Claro, o Sin duda sea, alguna. es tratar de subir el nivel de que estamos viviendo todos. O sea, Sin duda. Claro. Hay una gran duda también que quiero hacerme cargo por parte de los televidentes, quizás de un gran sector, que es el aspecto religioso. Los padres que quieran acceder a una educación religiosa para sus hijos, ¿con este nuevo marco van a poder? Justo está ahí, mira, Carito. Justamente viene ahí, sí. Leamos la Sí, frase. claro. Mira, Ya. dice, el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación público de carácter laico y gratuito. En esa parte, carácter Claro. laico va tu pregunta. Claro, laico, por ejemplo, claro, una persona que quiera darle enseñanza religiosa, Católica, por ejemplo, llamemos, pero que quiera acogerse a un sistema público, ¿va a Claro. poder hacerlo? Al sistema de educación pública no, porque va a ser de carácter laico. Pero esperamos que, conociendo los requisitos que existan para ingresar al Sistema Nacional de Educación, que es el que financia los establecimientos educacionales, vamos a ver cuál es el monto del aporte que se le va a realizar a estos colegios. Porque lo cierto es que los colegios confesionales, de la religión que sea, tienen un valor, hay que pagar un valor. Y ese valor es, en no pocas ocasiones, financiado o subsidiado en parte por el Estado. Sí. Colegio particular subvencionado, de eso Claro. se trata. Hay niños que ingresan a estos colegios, hay padres que ejercen su derecho a poder darle la educación confesional que ellos desean a sus hijos, en lo que están en todo su derecho, gracias al aporte estatal. Y está por verse cuál va a ser la prorrata del aporte estatal, la cuota del aporte estatal que va a permitir que estos padres puedan seguir haciéndolo. Porque es posible que frente a una modificación en el financiamiento del Sistema Nacional de Educación a estos colegios confesionales, estos terminen, no todos, pero algunos, o desapareciendo o dejando de funcionar, o aumentando sus costos, Aumentando los costos para el colegiaturas, usuario, en las el fondo, matrículas. claro. Y si aumentan los costos, va a descender las personas que pueden acceder a estos colegios Exacto. confesionales. Exacto, bueno, estamos conversando de este tema de la nueva Constitución, el borrador lo tenemos aquí, lo tenemos en la pantalla para que usted también vaya con nosotros entendiendo un poco, aclarando sus dudas. Si tiene alguna duda, déjela al WhatsApp, que es el más Sí. 569-6253-2873. Queremos saber qué duda tiene, si tiene. Es muy normal, Caro, que a tan pocos días mucha gente siente un poco de ansiedad, temor, qué va a pasar. Para eso estamos acá tratando de aclarar un poco.
Hay un artículo que es el artículo 19, justamente ahí está. Que dice: la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Este comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. ¿Cambia mucho con lo actual? Hay varios elementos. Lo cierto es que, a ver, está al igual que en la Constitución actual, consagrar la libertad de enseñanza y el derecho o libertad de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, ¿no es cierto? O de las personas a su cargo. Claro. Lo cierto es que esta libertad de enseñanza, con el modelo del Sistema Nacional de Educación, queda más bien en entredicho. Está atenuado en comparación a la forma en la que se comprende la Constitución actual. Lo cierto es que, aun cuando se invoca el interés superior, que es norma rectora en materia de familia, y la autonomía progresiva, que implica que los niños, mientras mayores son, más pesen sus opiniones en lo que respecta a ellos mismos, lo cierto es que volvemos a lo anterior, con un ejemplo. ¿Qué pasa si este niño o esta familia que tenía a su hijo en un colegio confesional, porque era el deseo de esa familia de que este niño recibiera una educación religiosa, pero que accedía solamente gracias al aporte estatal? Si este aporte estatal desciende, porque ya no está tan acorde con los lineamientos que propone el Sistema Nacional de Educación. Esperamos que no. Esperamos que se siga fortaleciendo y respetando la libertad de los padres a elegir. Bueno, eso es lo que todos queremos en el fondo, que se respete. Este artículo, el número 20, me llama la atención específicamente por el rol de los educadores. Sí. Dice, voy a leerlo tal cual: la Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores como profesionales en el Sistema Nacional de Educación. Asimismo, valora y fomenta la contribución de las y los educadores y asistentes de la educación, incluyendo a las y los educadores tradicionales. Las y los trabajadores de la educación son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. Específicamente, ¿a qué se refiere este artículo y cómo cambia respecto a cómo estamos? Lo cierto es que, a ver, esta Constitución, que es extensa, que busca consagrar muchísimos derechos, acá más bien lo que realiza es una declaración de principios, más que consagrar un derecho. En este caso está reconociendo el rol de los profesores. Darle valor, profesoras. ¿No? Exactamente. Entonces, eso significa que son parte importante del Sistema Nacional de Educación. Muy importante esto: 6 de cada 10 profesores trabajan en los colegios particulares subvencionados. Por tanto, la mayor cantidad de profesores se desempeñan en estos colegios, respecto a los cuales su continuidad está hoy día en terreno pantanoso. Claro, sí. Bueno, además, me imagino que por todo lo que ha ido pasando en la historia con los profesores, hasta el día de hoy sabemos cuántos profesores han luchado por la deuda histórica, han luchado por distintos derechos que no le han dado como corresponde. Así que, bueno, me imagino que, como tú dices, abogado, viene a darle el valor y decirles: son importantes, los vamos a cuidar, los vamos a proteger. Claro, la idea además, si deseamos hacernos cargo de verdad de la deuda histórica de los profesores, lo cierto es que esto no va a ser labor de la Constitución, pero sienta las bases para decir: vamos a trabajar en aquello, y la idea es darle una respuesta pronta. Sí. O de aquí en adelante no va a volver a pasar, una cosa así. ¿Qué más quisiéramos? Sigamos avanzando. No sé si tienes algún punto en especial, abogado, que te gustaría tocar, que sepas que la gente tiene que saber sí o sí. A ver, hasta ahora, bueno, lo importante es que el voto que se realice en el día 4 de septiembre tiene que ser un voto informado. Claro. Ha existido un flujo de información más bien pasivo, en el sentido de que están todos los canales habilitados para que uno ingrese y consulte. Claro. Sin embargo, extrañamos y nos gustaría un rol más activo de los actores intervinientes en este gran proceso que es la Convención Constitucional. Sí. En el sentido de aportar información, de salir a terreno y explicarle a la gente que son los electores, porque han habido muchas explicaciones académicas, etéreas, que están muy, muy elevadas, ¿no es cierto? Y se ha transformado en no pocos casos en una lucha de egos. Sí. Por quién da la definición más elaborada de tal o cual concepto. Y se escapa que en verdad el día 4 de septiembre va a ser una elección obligatoria. Y millones de personas que no tienen estos conceptos en el día a día a la mano y no los manejan de acuerdo, porque no tienen por qué hacerlo, si están dedicados a sus propios problemas. Son la inmensa mayoría de las personas las que tienen que saber qué es lo que va a pasar con su familia. Claro.
No, es importante tener claridad absoluta. A mí hay un ámbito en la educación que me preocupa bastante y en cuanto a la intervención del Estado. Por ejemplo, ¿cuánto interviene hoy el Estado en los planes de educación y en esta nueva Carta Magna cuánto va a intervenir? La verdad es que el Estado hoy día tiene en su rol y en su lógica subsidiaria de que solo interviene con mínimos y en aquellas situaciones en que los privados no desean participar. Claro. Lo cierto es que tiene y permite, da lugar a que en función de la libertad de enseñanza puedan haber y se puedan abrir y se puedan mantener establecimientos privados que no realicen educación conforme al gobierno de turno, claro, de cualquier lado, conforme a una mayoría parlamentaria circunstancial de cualquier lado. El tema es que el Sistema Nacional de Educación lo que va generando es, o lo que pretende, es un Estado muy grande, muy garante de derechos. Y esto implica que tiene una mucha mayor injerencia o intervención en los planes de estudio. Sin duda que sí. Bueno, abogado, ya estamos casi en el tiempo. Qué gusto poder entender, ¿cierto?, un poco más o definitivamente leer por primera vez para muchos en la casa la parte de la educación, sí, que es algo tan importante y estamos a poco tiempo. Según su visión, según lo que ha podido entender, las vueltas que le ha dado quizás entendiendo esto, ¿nos beneficia esta nueva Constitución? Según su punto de vista, muy personal. Desde el punto de vista personal, a ver, se consagran, como decía recién, y creo que un poco adelanté la respuesta, se consagra una cantidad de derechos que nos fija la vanguardia a nivel mundial, en una serie de derechos, no solo saliendo un poco del derecho a la educación, sino que en términos generales. Sin embargo, es importante que podamos también saber que lo que se destina, bajo la lógica de los recursos que son limitados, y las necesidades son infinitas, ¿no es cierto?, para poner en el repositorio de derechos y financiarlo, hay que sacarlo de otro lugar o hay que aumentar el gasto. Ese gasto ¿estamos dispuestos a asumirlo como sociedad para liberar hacia arriba? Esa era una buena pregunta. Mira. Y además una segunda cosa, y con esto termino. No sería un problema pensar en un Estado grande y garante de derechos y que se consagrara adecuadamente una educación de calidad y gratuita, ¿no es cierto?, si los colegios estatales o colegios públicos hoy día hicieran una labor que se pudiera equiparar en los rankings CIMSE, en el ranking de la prueba de selección universitaria, PAES ahora, ¿no es cierto? Sí. Si fueran igual, la verdad es que hay una diferencia ostensible. Y esto genera desde el inicio de la vida de las personas una brecha que esperamos que se resuelva. Perfecto. Importante tener claridad también al respecto. Muchísimas gracias, abogado, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Esperamos que esté por acá nuevamente. Podemos revisar otros artículos más adelante. Como ustedes quieran. Gracias, encantado. Abogado.